Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras Varán duerme, Dylan lo despierta besándolo. Luego, cuando él le pide que se levante, Varán la atrae hacia él y le dice: "No puedo hacerlo si no te miro por un rato tan pronto como me despierto". Dylan se levanta de la cama porque Miran Aga tiene cosas muy importantes que hacer. Cuando Varán habla de Miran, el brillo en sus ojos hace que Dylan se detenga y dice que la paternidad te sienta muy bien. En respuesta, Varán dice: "Estoy tratando de ser digno de una madre como tú". Dylan va a prepararse y dice: "Vamos". Mientras Gul prepara 40 cestas para Miran, Frat viene y le pregunta. Gul explica maravillosamente el significado de cada una de ellas, una por una. Luego expresa sus deseos de que el mijo del Éufrates sea para nosotros. Luego llega una llamada telefónica y le pregunta quién es Gul. Frat lo descarta como nada más que trabajo. Cuando Ceddet y Cebrille salen de la casa para asistir al Maulid, dicen que lamentan que la familia de Jasmine venga mientras ellos están fuera. Dylan se enoja cuando Varán está tan tranquilo mientras Dylan tiene tanto pánico. Mientras tanto, informan a Varán de los detalles del juicio de Zebair. Dylan inmediatamente entra en pánico y dice: "No quiero que ese hombre pueda salir de prisión". Varán dice: "No te preocupes, cariño, no podrá salir, no tendrá nombre ni nada más. En nuestras vidas". Dylan luego piensa que llegan tarde y corre presa del pánico. Cuando la señora Azade ve que todavía no hay nadie cerca, se enoja mucho y le cuenta a Hizem. Tan pronto como Dylan sale de su habitación, escucha su voz y dice: "Mira, ¿viste? Te dije que hicimos enojar a la mujer". Luego Frat y Gul salen de sus habitaciones y cuando Frat pregunta si deberíamos ir a la corte vestido porque está por negocios, Dylan pregunta si irá a la corte. Varán dice que no planea ir y dice que es algo relacionado con el trabajo. Luego escucharon las quejas de la señora Azade y dijeron: "Bajemos ahora". Hassan entra a la habitación de Miran y lee el mensaje urgente de Zebair: "Estoy esperando una visita", que llegó a su teléfono escondido en secreto allí. Luego te vuelves a decir: "¿Qué quieres, hombre? No has terminado, no eres urgente". Mientras tanto, el señor Kudret lo observa en la puerta y huye cuando está a punto de irse. Después de que Hassan se va, entra a la habitación y encuentra el teléfono de Hassan entre la ropa en el cofre de Miran, pero no puede abrirlo porque está encriptado. Cuando sale de la habitación, ve a Hassan mirando otro teléfono que tiene en la mano y dice: "Si se le ocurre lo que estoy pensando, le juro que no lo dejaré vivir, señor Hassan". Cuando Hassan está a punto de salir de la mansión, Varán y Frat lo atrapan y se aleja lentamente sin decir nada. Varán les dice a su padre y a Frat que el hombre en el hospital aún no ha recuperado el conocimiento. Luego todos suben al auto y se dirigen al hospital. Dylan los nota y le dice a Gul que están tramando algo otra vez, que nos están ocultando algo. Cuando Dylan de repente recuerda sus últimas experiencias con Zebair y le da a Gul la moral de que todo quedó atrás y que sucederán cosas buenas a partir de ahora, Gul dice: "Eres muy fuerte". La señora Azade está muy enfadada y tiene prisa porque todo salga bien. Jasmine saluda a sus padres con emoción. Harun continúa sus preparativos para preguntar por Jasmine. En ese momento, la madre de Harun llama y se disculpa diciendo que estaba resfriada y canceló el billete. Cuando dice que todavía quiere que Harun se case con Selma, Harun cuelga el teléfono y dice: "Está bien, mamá. Entonces puedes venir a verme". Hassan se acerca a Zebair y le dice: "No sigas llamándome así. De todos modos, los ojos de mi hermano están puestos en mí". Zebair dice que es por tu incompetencia, pero yo sabía que no podrías hacerlo. Hassan no acepta esto. Mi hermano me sigue constantemente y dice que no puedo hacer que los caballos corran como quiero. Zebair te asigna encontrar a uno de los hombres a los que disparé, encontrarlo vivo y desconectarlo hasta la hora del juicio. Cuando vinieron a enterarse de la situación del hombre de Varán, el médico dijo que la situación estaba estable y que no había mejoría a pesar de que suspendieron el medicamento. Explica que incluso si vuelve en sí, es posible que no pueda hablar de inmediato. Varán dice que si el hombre recupera el sentido y no puede hablar, solo hay una solución: matar a Zebkair. Mientras Dylan arregla la ropa para Miran, llega Varán. Ceddet y Cebrille reciben la reprimenda de la señora Azade tan pronto como entran por la puerta. Dylan le dice a Varán que la señora Azade está muy emocionada, todos han tenido su parte. Así que superemos este día.
Varán pone a Miran en los brazos de Dylan y le dice: lo superaremos y te esperaré abajo. Hassan los escucha mientras Frat habla del hombre y dice: tal vez nunca despierte, me siento mal. Luego, Kudret Bey se enfrenta a Frat mientras se marcha. Se enoja al preguntar: ¿qué haces aquí? ¿Nos estás escuchando en secreto? Se dice que Hassan estaba a punto de entrar, pero saliste y mentiste, diciendo que buscas algo en cada movimiento, amigo mío. La señora Azade toma a Miran en sus brazos, le desea lo mejor y comienza a alabarlo. Dylan Gulcebrille y Azadean toman juntos los 40 baños de Miran. Mientras tanto, la señora Azade reza. Cuando Dylan viene vestido con Miran y se acerca a ellos, ella le agradece los regalos y le pregunta por qué se molesta. Cuando Varán llega a la habitación, todos salen, besan a Dylan en la frente y toman a Miran de sus brazos. Luego, cuando Varán dijo: ahora soy raro, Dylan explica sus sentimientos como si mariposas revolotearan dentro de mí. Mientras me cubría para Maulid en la habitación de las rosas, Frat vino y me dio otra funda y me dijo: creo que deberías usar esta, te queda muy bien. Mientras Gul intenta ponérselo, Frat pregunta si hay alguna novedad sobre nuestras pruebas y Gul dice que todavía no hay noticias. Luego dice que Miran es muy dulce y me siento raro cuando pienso que nosotros también experimentaremos estas bellezas. Cuando Dylan mantiene la calma, Varán vuelve a preguntar: ¿qué te preguntas? Dylan pregunta: ¿qué me estás ocultando? ¿Se trata de Zebair? Varán dice que no pienses en esto y te inquietes, estoy tratando de que reciba más castigo. Dylan dice que sí, tengo miedo de que salga y nos vuelva a hacer daño, ya ha pasado antes. Justo cuando Varán dice que no te preocupes, que estoy haciendo lo que sea necesario, suena el timbre y llega la señora Azade. Ella trae el pañuelo que usó la señora Aiton durante los 40 años de Varán y se lo da a Dylan. Cuando Dylan le agradece, la señora Azade sale de la habitación. Varán le quita la funda a Dylan, se la pone en la cabeza y la besa en la frente. Mientras Varán acaricia la cabeza de Dylan y ajusta la manta, Dylan toma su mano y besa su palma. Bajan juntos las escaleras y Varán le da el cochecito a Dylan porque está fuera. Cuando Dylan acude a las damas, todas le piden buenos deseos a Dios para que lo críe con sus padres. Dylan dice: muchas gracias, bienvenidos a todos y coloca a Miran y se sienta a su lado. Tan pronto como la señora Azade le dice al Hodja que podemos empezar, el Hodja comienza a leer Yasin y Serif. Mientras los hombres de la mansión están sentados en el mirador, el señor Kudret llega a ellos más tarde. Pero cuando Varán nota la inquietud en su rostro y pregunta qué está pasando, el señor Kudret dice: me siento incómodo con el tribunal. Varán dice que no te preocupes, padre, recibirá su castigo, todos irán y vendrán. Cuando el tío Ahmed se acerca a ellos, Frat le prepara un plato de golosinas. Luego, cuando Miran hace hermosas oraciones por el bebé, todos dicen amén y Varán le agradece. El señor Kudret mira muy mal a Hassan mientras está sentado en un rincón comiendo como si se muriera de hambre. Cuando la señora Azade quiere tomar una foto juntos, Frat llama a Hizem y le pide que la tome. Entonces solo Varán, Dylan y Miran se alejan. Todos los demás se retiran uno por uno y acumulan hermosos recuerdos. Mientras Zebdet y Zebrille charlaban y decían: me alegro de que hayas venido. De repente se vuelve hacia Yasmin y le pregunta: ¿no te diste prisa? Aunque Yasmin dice que no tiene prisa y Zebrille también conoce muy bien a mis hermanas, dice: veamos quién es ese Harun. Entonces el tío dice: estoy aburrido, déjame pasear y volver. Zebdet dice que te acompañará, pero él se niega y dice que vendrá. Mientras todos están sentados juntos, Cian realiza una videollamada y le pregunta qué está haciendo. Frat dice: mi sobrino tiene 40 años y vivimos todos juntos. Cuando la señora Azade pide el teléfono y le pregunta a Cian: ¿descansaste un poco o no comes allí? Cian dice que no, abuela, estoy bien. Cian habla con todos y les dice que los extraña mucho. Gul y Frat llegan al mirador y mientras están sentados juntos y charlando, suena el teléfono de Frat e intenta hablar. Mientras tanto, Gul recibe los resultados de las pruebas. Abre los resultados con entusiasmo y mira a Frat, con los ojos llenos de lágrimas, preguntándose cómo te lo diré ahora. Cuando Frat cuelga el teléfono y se acerca a él, inmediatamente lo cuelga y mira hacia otro lado. Mientras Varán está sentado pensativamente en su estudio, llega Dylan. Dylan dice que fue un día muy lindo, espero que termine bien. Cuando le digo a Varán que hay algo importante pero no me lo dices,
Varane dice que tengo un regalo para ti y te regala un reloj, diciendo que quería que tuvieras un recuerdo de hoy. A Dylan le gusta mucho, le agradece y besa a Varane. De hecho, Dylan abrió la caja diciendo, tendré un regalo amarillo para ti. Te sorprenderás mucho porque yo también me sorprendí mucho y le compró un reloj a Varane. Lo lleva en el brazo y dice, para el mejor padre del mundo. Le dice a Dylan, somos una muy buena pareja, muchas gracias, eres muy agradable y lo besa. Después de que Dylan lo dice, sale de la habitación para poder prepararnos a ambos una buena taza de café. Después de irse, Frat se acerca a Varane y le dice, hablé con el médico. Varane espera emocionado lo que dirá. Arun llama a Jasmine y le pregunta qué hiciste. Jasmine vino e incluso dijo que mi padre tiene mucha curiosidad por ti. Mientras Arun decía que él también tenía mucha curiosidad, tuvieron que colgar cuando llamó la madre de Jasmine. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.